Hola a todas y a todos, bienvenidas, bienvenidos a este vídeo programa. Hoy vamos a hablar de los cátaros y para ello tenemos a todo un especialista, Jaume Cluet. Hola Jaume, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ¿qué tal? Pues mira, por aquí estamos interesadísimos, ¿no? En el tema de los cátaros, todo un enigma, todo un misterio que, bueno, yo hace bastante tiempo que voy a hablar de los cátaros y, bueno, cátaros y templarios, ¿no? Que hay ahí como una aureola de enigmas, de misterio que los rodea. Y oye, encantado de que tengas ese tiempo, que nos lo prestes, ya que, bueno, os presento, Jaume Cluet, él es especialista en el mundo medieval, lleva más de 30 años viajando al país cátaro, especialista donde los haya de esta temática en concreto y de otras muchas, porque yo sé, Jaume, que también que estás con los celtas a tope, que también ¿no? Tú organizas viajes, de hecho eres colaborador de Culturalia, con lo que aviso ya y adelanto que vamos a colaborar con vosotros para hacer un viaje al país cátaro, pero eso hablamos de ello en otro vídeo. Hoy nos toca explicar un poquito al mundo esta religión, filosofía. Ahora nos vas a explicar tú qué era exactamente, porque hay mucho, ¿no?, que se ha escrito alrededor. Así que yo creo, Jaume, que la primera pregunta que nos toca explicar es ¿quién eran los cátaros? Muy bien, pues sí, realmente tal como tú mismo dices, el tema de los cátaros es abordar un tema de un gran enigma y de un hecho histórico que ocurrió entre los siglos XII y XIII en el sur de Francia, lo que se conoce como Occitania, y este tema cada vez está teniendo más importancia. Ya son muchos años donde especialistas han sacado muchos libros. Pensemos que hoy en día hay como mínimo más de 3.500 libros en el mercado sobre la temática, porque no solamente estaban centrados en Occitania, también en este caso hablaríamos de su presencia en el centro de Europa, también en Italia e incluso en los países del este de Europa, ¿no? Que allí se les conoció con el nombre de bogomilos. Por tanto, el tema del catarismo, al igual que el tema del temple, en la época medieval podemos decir que son los temas estrellas del mundo medieval, junto con el tema del enigma del Santo Grial. Y Ya. en esta salida que vamos a hacer y realizar al país cátaro, vamos a profundizar y encontrar este enigma. Vamos a desvelarlo porque hay elementos suficientes ya como para poder desvelarlo perfectamente. Ujú. Oye, pues aparte de lo del Santo Grial, que es potente, ¿no? Porque es una de esas leyendas que están allí que sabemos que hasta los nazis estuvieron buscándolo, que estuvieron indagando. Eh, claro, esto, todo el misterio, todo este halo que envuelve a los cátaros, en parte también tiene que ver porque fueron considerados herejes, es decir, que ellos, vamos a decir, no seguían la línea católica tradicional. ¿Es así, verdad? ¿Me puedes hablar un poquito de su filosofía, de por qué fueron perseguidos? Sí, el tema del catarismo en relación con la Iglesia diverge porque es diferente, ya que es una enseñanza gnóstica. Estamos hablando del gnosticismo que existió en el siglo I y II de inicios del cristianismo, después, por cuestión de persecuciones que ya empezaron en aquel momento, este conocimiento gnóstico del cristianismo va a desaparecer y no volverá a aparecer justamente hasta el año 1000. A partir del año 1000 nos surgirá esta comunidad que será la Iglesia cátara, y ellos se consideran como portadores del auténtico cristianismo, y es lo que se les califica y se les denomina como los cristianos gnósticos a los cátaros, ¿eh? Ujú. Justamente esto. Por esto van asociados junto a ellos tantos enigmas, tantas leyendas, aunque verdaderamente sí que hay una historia que está registrada
y que se conoce como la Cruzada Albigense, que va del año 1209 al 1224. 1244. Pero claro, esto es una visión parcial del catarismo, es una visión, en este caso, que atañe a los acontecimientos históricos, pero luego hay también el trasfondo filosófico y teológico, que es de una riqueza realmente sorprendente y que hay mucha divergencia con el catolicismo. Y por eso, por ejemplo, hablaríamos de una cosa muy curiosa. Los cátaros creían en la reencarnación. Y esto realmente los hace únicos en ese sentido, ¿no? ¿Cómo es posible que dentro del cristianismo se hable de la reencarnación? Siempre habíamos pensado que esto era un concepto hindú de allende de Asia, ¿no? Y en cambio lo encontramos dentro del cristianismo y en este caso en las tierras del sur de Francia, en Occitania y en otros ámbitos europeos. Pero evidentemente todas esas prédicas y estos conocimientos, todas estas enseñanzas, otra vez fueron perseguidas y fueron eliminadas, sobre todo en el momento cumbre, que fue la caída de Montsegur, que fue en el mes de marzo de 1244. Claro, cuando ellos caen allí en Montsegur, que por cierto es uno de los lugares que vamos a visitar, sí. Realmente, si no, hablando contigo, ¿no? Que tuvimos una charla, una comida muy interesante en donde Jaume me estaba explicando cosas del catarismo. Comentaste algo como que me sorprendió, ¿no? Que es que se les dio la oportunidad, ¿no? Cuando se sitió el lugar, el castillo, se les dio la oportunidad de una rendición, ¿no? Y esa rendición implicaba el renunciar a su fe, ¿verdad? Y ante esa opción, sabemos cómo acaba, ¿no, Jaume? Sí. Ellos no renunciaron a su enseñanza, a sus conocimientos, y la opción era sencillamente renunciar o ir directamente a la hoguera, y escogieron ir directamente a la hoguera. Y entonces, en relación con este icono emblemático que es Montsegur, con esta quema de los cátaros, a partir de ahí también se empieza a forjar esta leyenda, ¿no? Este mundo legendario que abarcaría todo el tema del enigma del Santo Grial, donde también se habla que ellos serían depositarios de la temática del Santo Grial. A partir de aquí se elaboran leyendas realmente magníficas en relación, por ejemplo, a la dama perfecta más emblemática, que fue Esclarmonde, que fue hermana del conde de Foix o de Foix, y que ella se convirtió al catarismo. Y se dice de que esta dama, en ese momento de la hoguera, se convierte en una paloma que va a llevar consigo ese conocimiento que se va a guardar en la montaña más emblemática que hay delante de Montsegur, que es el monte sagrado ancestral que se llama el Monte Taber o Tabo. Y justamente en este viaje explicaremos el porqué de la importancia de Montsegur en relación con el Tabo y por qué surge esta leyenda del Santo Grial. Ahí daremos las claves precisas y justas. Otro lugar como muy, muy emblemático, cargado, vamos, yo he visto al menos documentales y documentales sobre René Le Chateau, ¿no? Es otro de los sitios que también visitaremos y que, oye, de verdad que a día de hoy todavía despierta, suscita, muchísima gente allí investiga que si la Torre de Magdala, María Magdalena. ¿Nos puedes explicar algo sobre esta relación cátaros, María Magdalena, el tesoro, ¿no? El tesoro de los cátaros que se dice que lo descubrieron allí? ¿Nos puedes dar alguna pinceladita de estos misterios que rodean este lugar? Sí, este será también otro punto emblemático, la visita a Rennes-le-Château, juntamente con Montsegur. Aparte también en el viaje visitaremos las ciudades de arte e historia, que serán Carcassona y también Foix. Pero Rennes-le-Château también da pie a gran cantidad de leyendas. Se ha podido esclarecer todo este mundo enigmático relacionado
con Rennes-le-Château y el catarismo, porque hay autores que también lo relacionan con el mundo de los templarios, hay otros que lo relacionan con la presencia de los visigodos. El tema mismo de, por ejemplo, de la iglesia de Rennes-le-Château, que está dedicada a Santa María Magdalena. Entonces también ahí hay un gran enigma, ¿no? De si María Magdalena tuvo presencia justamente en el sur de Francia, que hay muchísimas leyendas, no solamente en Rennes-le-Château, sobre la presencia de María Magdalena, sería en la parte de Marsella, e incluso esa misma presencia la encontramos un poco más al norte, en la gran edificación monástica que es Vézelay, ¿no? Entonces, sobre ese tema hay mucho enigma. Pero volviendo otra vez a los puntos geográficos, que son los que nos van a dar las claves, yo siempre insisto muchísimo en los viajes que hay que conocer in situ los puntos geográficos vitales de todas estas leyendas para entender el mensaje sutil que esconden. Y allí en Rennes-le-Château tenemos también, al igual que en Montsegur, hemos hablado del monte Tabo, que significa, o Taber significa ombligo, es decir, conexión con la madre tierra. En Rennes-le-Château tenemos otra montaña muy enigmática, llamada el Bugarak. Y hablaremos sobre el Bugarak. Por tanto, cada lugar es como que tiene toda una correspondencia, ¿no? Y por lo que estás diciendo, estos lugares parece tener una correspondencia telúrica, es decir, como que también han sido construidos, entiendo y deduzco por lo que tú estás explicando, quizá no es así y tú me corriges si no es así, pero parece que estaban como muy, muy buscados los lugares y que esta gente evidentemente construía no solamente en lugares estratégicos quizá a nivel de defensa, por los castillos y demás, pero por ejemplo esta iglesia parece, por lo que tú estás diciendo, yo no he estado todavía, mi primera vez va a ser contigo, así que lo compartiremos juntos, pero parece que sea un lugar con una alta carga telúrica, ¿no? Esa montaña, o como mínimo lo que estás describiendo, ese punto reflejo, porque ya el nombre que has dicho de Tabor, que me ha recordado, Jaume, en Israel, cuando hacemos el viaje iniciático a Tierra Santa, vamos al Monte Tabor. Entonces, cuando tú has dicho el Monte Tabor de nuevo, digo, mira, al final, ¿no? Siempre hay conexiones con lugares que has estado. Sí, correcto. Y por eso particularmente le doy mucha importancia. Muchas veces cuando desde el mundo académico se habla sobre el tema de los cátaros y sobre los episodios más realmente emblemáticos que se dieron en Montsegur y toda esta zona sur que vamos a visitar de Occitania, el mundo académico suele olvidar el entorno geográfico. Y en cambio es importantísimo, es vital. Si, por ejemplo, se habla de Montsegur, pero no se habla del Monte Tabe, en este caso estamos perdiendo más del 50% de la esencia del conocimiento. Igual ocurre con el tema de Rennes-le-Château. Si hablamos de Rennes-le-Château, porque Rennes-le-Château lo que fue curioso que fue el último obispado de los cátaros. Antes de que desapareciesen, allí se creó en Rennes-le-Château lo que se llama la comarca del Rasés, la antigua Redae celta. Es allí donde se creó el último obispado que estaría encargado de hacer la prolongación y la expansión del movimiento hacia Cataluña, que realmente ya llegó, pero ya se quería potenciar más. Y en este caso, si nos olvidamos de la presencia de la montaña telúrica del Bugarak, no entenderemos qué ocurre en Rennes-le-Château. Por eso siempre decimos, y a mí particularmente me gusta decir, la mejor manera de aprender es ir a los sitios. ¿Por qué? Porque realmente solamente hay una máxima, que es la siguiente. El libro que lo abarca todo del conocimiento, ¿cuál es? La naturaleza. No hay otro. No hay otro. Y si nos olvidamos de estos espacios vitales, no entenderemos qué es lo que canalizó el catarismo. Por tanto, hablaremos del Tabor, el Montsegur y del Bugarak en Rennes-le-Château. Y sabes una cosa, Rubén, no sé si te acuerdas, que dijimos que en el año 2013, allí en el Bugarak, justamente,
que era espacio, en este caso cátaro, también lo fue templario y visigótico, se dio, digamos, la coincidencia que se proclamó el fin del mundo. Ah, es Evidentemente verdad. no pasó nada, porque hoy estamos Ujú, en el 2022 y no pasó nada. Pero también ujú. hablaremos de este hecho. Y ¿sabes una cosa? Que los principales telediarios de todo el mundo, incluso yo me acuerdo que Antena 3 abrió ese día, que era a finales de año, antes de Navidad, un Ujú. par de días antes, abrió en primicia el hecho de que se habían concentrado en Bugarak, al lado de Range-Chateau, los mileniaristas que decían que se acababa el mundo. Y la gendarmería francesa desplazó más de 5.000 gendarmes porque se preveían que habría allí un caos total y absoluto, cosa que no pasó. Ujú. Y bueno, pues hablaremos de este gran misterio que hay entre Rennes-le-Château y el Bugarak. Oye, qué ganas, fantástico. Por tanto, así como englobando un poquito, podríamos decir que los cátaros fue un movimiento religioso hereje, ¿no? Que se proclamaban, vamos a decir, estuve investigando un poquito a raíz de la charla que tuvimos contigo de los bons homes, ¿no? Y les bon fem, ¿no? Los buenos hombres, las buenas mujeres y los buenos cristianos, ¿no? También se autodenominaban así ellos, precisamente por sentir que estaban siguiendo la línea correcta del cristianismo primitivo. Y según me comentaste también, ellos eran como, seguían mucho el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Sí, de todo el tema del estudio teológico que se ha hecho sobre el catarismo, evidentemente ellos seguían con rigor y a veces incluso interpretando de otra manera los 4 evangelios, y el Evangelio de San Juan era el primordial. Esta iglesia, hemos de pensar, o esta comunidad, porque estamos hablando de eclesia, de comunidad, era una comunidad muy avanzada. Digamos, ellos antes de que nosotros ya eran vegetarianos, estamos hablando de 1000 años antes que nosotros, que incluso creíamos que los animales eran como objetos, porque yo me acuerdo en la misma escuela cuando tenía 10 años y a veces los profesores nos decían que los animales de ninguna manera podían tener sentimientos, cosa que hoy en día entendemos que precisamente el mundo animal es el que tiene más capacidad sentimental que incluso el mundo humano, ¿no? Por tanto, ellos tenían un respeto absoluto por la vida y sobre todo por los animales. Pues ellos también fueron muy avanzados, hemos hablado de todos estos avances. E incluso dentro del cristianismo, ¿cuál es el gran debate de hoy en día? ¿Qué rol le vamos a dar se le puede dar a la mujer? Porque hoy en día la mujer continúa siendo negada dentro prácticamente de la Iglesia católica. En cambio, ellos en el año 1000 le daban un rol equiparable. Tanto podían haber perfectos, que era el grado máximo del catarismo, y podían ser hombres como mujeres. Por tanto, estamos hablando de un movimiento realmente avanzadísimo y que lástima que se lo cargaron, porque nuestra sociedad, si hoy en día el catarismo hubiese sobrevivido, seguramente que habría sido muy diferente. Pero claro, ellos también te hablan muy claramente de que nuestra vida como encarnación es una lucha constante entre el bien y el mal, el bien individual o el bien colectivo, y este mal individual o mal colectivo lo vemos perfectamente aún encarnado en nuestras sociedades, donde los conflictos y realmente la promoción del bien casi ni existe, ¿no? Cosa que ellos sí, realmente siempre hablaban de la entendesa del bé en occitano, que sería del entendimiento del bien. Este es el gran conocimiento que el ser humano tiene que alcanzar. Por tanto, es un mensaje espiritual de primer ámbito. Y para la cultura europea, la pérdida del catarismo fue una pérdida realmente vergonzosa, y que aún arrastramos esta gran pérdida que representa el catarismo.
Claro, todo lo que explicas, pues claro, demuestra una comunidad con una manera de pensar como muy avanzada, ¿no? Para el tiempo, por un lado. El otro día investigando encontré un artículo, Jaume, que decía que relacionaba a Leonardo da Vinci con el catarismo, porque decía, iba vestido con túnica blanca, era vegetariano, dice, y nunca jamás pintó nada sobre la crucifixión. Y los cátaros, en teoría, también no reconocían, ¿no? La cruz porque era como un símbolo de sufrimiento. Bueno, me ha parecido curioso, ¿no? Porque de repente me salen cátaros por todos lados. Ahora ya me vinculan a Leonardo da Vinci con el catarismo y todo. Vete a saber, ¿no? Sí, bueno, sobre esto se ha hablado, no se ha podido demostrar, pero que alguna cierta influencia hubo, igual que con Dante. Hay también estudiosos académicos que hablan de que una cierta influencia sobre Dante, la Divina Comedia, sobre el tema del catarismo, o quizás del movimiento de los valdenses, porque era otro movimiento paralelo, pero que no tenía un conocimiento gnóstico tan profundo como tuvieron los cátaros. Por tanto, van saliendo nuevas teorías y realmente, a ver, los italianos Dante Alighieri y Leonardo da Vinci también estuvieron en el norte de Italia y estuvieron influenciados por las comunidades cátaras y italianas, ¿no? Y antes que habíamos hablado de María Magdalena, es también importante entender de que el rol femenino en el catarismo fue vital. Por eso se le asocia con el culto a María Magdalena, ¿no? Otra cosa es que si hablamos del personaje histórico, si fue, no fue, si estuvo o no estuvo. Esto ya sería mucho más discutible. Pero sí que el rol femenino dentro del catarismo, hemos de decir que fue vital dentro del movimiento. Y casi hay especialistas, y estoy muy de acuerdo con ellos, que dicen que si no hubiese sido por el gran soporte que tuvo de las mujeres, el catarismo quizás no habría triunfado. Habría sido más un movimiento teológico especulativo, pero no práctico, y en cambio las mujeres cátaras, las buenas dones, como hablamos, ¿no? Las buenas mujeres, estas mujeres occitanas, las buenas dones, dieron una practicidad y un soporte realmente magnífico. Ellas eran las que detentaban muchas veces las casas donde se predicaba, se les llamaba en occitano els hostals, los hostales, tal como la palabra indica, y allí es donde se predicaba el día a día, donde llegaban, en este caso, los perfectos, y ellas cuidaban pues, de los niños, de los enfermos, y luego por la noche, por la cena, es cuando se hacía una prédica común, y este soporte femenino fue vital, importantísimo. Claro, a nivel energético cuadra muchísimo, porque realmente la esencia de la polaridad femenina es esa, es ser soporte para la materialización, ¿no? Entonces, nosotros en bioenergética siempre hablamos que cuando tienes que crear un proyecto es necesario que, sí, la idea del proyecto es importante, pero si no tienes esa energía femenina capaz de materializar el proyecto, no hay manera. Así que claramente una manera de pensar como muy ligada a lo natural, como decías antes, ¿no? La naturaleza. Y bueno, pues yo todavía con más ganas de aprender más de esta comunidad, de este Bueno, movimiento. y nos hemos olvidado también que vamos a tocar el tema de las cuevas iniciáticas. Sí, correcto. Vamos a estar en la idea es ir y visitar la cueva de la gran diosa perenne del Pirineo, que fue Pirenne, radicada en Lombriz, y que justamente en esa zona del Sabartez, que es una pequeña comarca dentro del Ariège, cuya capital es Foix, justamente allí los movimientos, en este caso más esotéricos y hermetistas, dicen que es el punto vital donde las cuevas eran como lugares de iniciación en el catarismo. Sobre esto se ha discutido mucho, hay mucha discusión, pero sí que hemos de decir que es un punto telúrico y vital e importantísimo, y que esto de cierta manera está ligado y es fácil de entender que es importante porque es la parte posterior del monte Tabor. Si Montsegur está en la cara norte, las cuevas iniciáticas están en la parte sur. Siempre precedido
por el Tabor. Que este Tabor en el mundo, en este caso semítico y cristiano, es el que es el monte de la transfiguración. Eso es. Cátaros es lo que pretendían, una transfiguración espiritual. Por tanto, tendremos tela para cortar y recortar, lo que quieras. Seguro, seguro, seguro. Solo con lo que has dicho ahora, esta información que acabas de dar, a mí ya se me están conectando, ¿no? Cables de ideas a nivel energético, lo que tú estás comentando, ¿no? El por qué este lugar es tan importante y aparte las direcciones que has dado, porque tienen que ver con arquetipo masculino, arquetipo femenino, bueno, todo este tema, las cuevas, ¿no? Que tienen toda una representación simbólica con el útero. Entonces, esto que tú estás comentando de las iniciaciones cuadra perfectamente bueno, con esta idea arquetípica, ¿no? Del para qué de cada elemento, de cada símbolo que tiene una utilidad y que en la naturaleza, evidentemente, puedes palparlo, vivirlo y, evidentemente, por lo que tú has explicado, esta gente lo conocían absolutamente, ¿no? De hecho, yo cuando vi que ponías en el itinerario las cuevas, ¿no? Cuevas iniciáticas y chamánicas del Sabartez, dije, aquí hay chicha, aquí hay chicha. Pero bueno, Sí, que ahí sí, haremos sí. prácticas también energéticas en este lugar. Sí, sí. Y que evidentemente pusimos la palabra chamánicas porque nos remontaremos más allá del tema del catarismo. Y aparte hay un dato muy curioso que normalmente los especialistas del catarismo se olvidan y a veces es necesario interligar muchos elementos. Justamente en Tarascón, justamente allí están las mejores cuevas chamánicas del sur de Francia, junto con las del Perigord. Y justamente allí es donde dio clases en el Instituto de Foix el mejor especialista mundial, que es el que editó el famoso libro que fue un bombazo realmente impresionante dentro del mundo de la arqueología, que fue el Jean Clotes cuando escribió el tema de los chamanes de la prehistoria. Por tanto, el tema telúrico allí lo vamos a tocar a fondo, está garantizado. Muy bien, muy bien. Literalmente, vamos a tocarlo y vamos a sentirlo en el cuerpo. Muy bien. Pues, Jaume, oye, muchísimas gracias por esta, vamos a decir, introducción, ¿no? al mundo cátaro, porque, bueno, claramente se ve que tienes mucho para explicarnos, se ve que tienes mucho para poder compartir con todos nosotros y, bueno, decirle a la gente que le ha gustado la temática, que si os apetece venir con Jaume, conmigo, a este viaje iniciático, en un siguiente vídeo os vamos a informar del itinerario, de los días, desplazamientos, fechas y demás. Así que nada, como mínimo esperamos que si no conocíais a los cátaros ya tenéis un poquito más de información y si ya los conocíais y os apasiona y os llama, os invitamos a venir con nosotros en nuestro viaje iniciático que ya lanzo, que será el puente de Todos los Santos de este 2022. Así que nos vemos en un próximo vídeo. Muchísimas gracias, Jaume, y estamos en contacto. Muy bien. Que vaya muy bien. Vale. Adiós. Chao. Chao.